Hoy día tenemos problemas técnicos con los cuadros. Muy bien, don Santiago Fujimori, buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole, ¿estaría usted de acuerdo con que el fujimorismo se pueda aliar, pueda hacer una alianza con el humanismo para suspender, para inhabilitar a Alan García? Bueno, yo creo que esas son decisiones que se deben tomar a nivel de la cúpula de Pero yo le Fuerza estoy Popular. preguntando su opinión. Sí, pero yo desde el punto de vista personal no estaría de acuerdo con una alianza para ese propósito, porque nosotros hemos sufrido la persecución y la verdad es que nosotros creemos que acá en el Perú tiene que haber una reconciliación. No nos conduce a ninguna parte una persecución, unas peleas de este tipo, ¿no? ¿Inhabilitar a Alan García se justificaría, según usted? Bueno, las investigaciones tendrán que determinar si se justifican o no se justifican. Por lo menos hasta ahora no hay ninguna conclusión válida, ¿no? Hay una fuerte información de que hay una división al interior del fujimorismo entre albertistas y queiquistas. Con la actitud de Alberto Fujimori, esto que muchos han llamado torpes montajes psicosociales de Alberto Fujimori, se marca también un estilo que el expresidente estaría empleando para tratar de ganar su arresto domiciliario. Keiko Fujimori, en cambio, maneja otro tipo de agenda y Kenji Fujimori está alineado con su padre. ¿Por qué esta división, don Santiago? Bueno, la verdad es que yo no le puedo decir porque, como le dije ya en las entrevistas anteriores, yo estoy alejado de todo el manejo del partido político. Pero usted lee los periódicos, sí, ve enfrentamientos a veces que existen. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando? Esos enfrentamientos yo no sé si son reales o son ficticios. ¿Por qué serían ficticios? Porque por un lado Keiko ha reafirmado que existe unidad y que no hay ningún resquebrajamiento. No podría decir otra cosa. Pero por otro lado, los periódicos dicen que sí hay una pelea interna. Bueno, yo no tengo ninguna conclusión, yo no he visto, objetivamente, no he visto ninguna de esas cosas. Las declaraciones de Kenji Fujimori, por ejemplo, señalando que quien ose poner en duda la autoridad de su padre o el liderazgo de su padre, se topará con la masa. ¿Eso no le muestra a usted justamente esa división entre Kenji y Keiko? No, bueno, Kenji tiene pues su estilo de dar declaraciones, ¿no? Yo francamente no creo que haya una división de esa naturaleza, salvo que haya objetivamente, yo lo pueda ver. Hasta ahora yo no he visto una cosa de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué ha sentido usted al ver a su hermano en esta situación? Lo que muchos llaman torpes montajes o show mediáticos o psicosociales, que tiene una actitud en la clínica donde pues es muy enérgico, mandón, y en el juzgado donde parece que ya la vida se le agota. A ver, meses atrás, cuando usted me entrevistó, yo dije claramente que la depresión lo está consumiendo. Y efectivamente hemos visto a un Alberto Fujimori que bastante decaído, con dejado en su cuestión personal, y eso es producto de la depresión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y aquí vienen algunas aclaraciones que convienen realizar, si él se presenta vestido en forma casual, no es porque le dio la gana, sino es por una cuestión práctica. La prescripción médica fue que durante el proceso tenía que tomarse la presión. Si hubiera estado con saco, evidentemente que no se puede tomar la presión, tendría que estar sacándose el saco, ¿no? Pero no es parte de este show el tener ahí el tensiómetro, estarlo mirando, estarle dando vueltas, o sea, como llamando la atención hacia eso. No se nota, se nota exagerado. Eso se puede interpretar, pero esa es la prescripción médica. La prescripción médica es esa, porque él
tiene saltos en su hipertensión, en su presión, y esos saltos no son controlados adecuadamente por los medicamentos que está tomando, ¿no? Por ejemplo, yo soy hipertenso también, pero a mí el medicamento que yo tomo, pues me mantiene, ¿no?, en una presión constante. A él no. A él se le va en saltos constantes que a veces son incontrolables, ¿no? Muy bien, pero este paciente deprimido, este paciente que en el juzgado, como digo, parece que se le va la vida, tuitea, participa, manda mensajes, sus audios, como que quisiera asumir un liderazgo político para estar a la par de Alan García en los tweets, en los mensajes, en los ataques al gobierno. ¿Quiere recuperar protagonismo político? La depresión tiene sus altos y sus bajos. Esa es una característica fundamental. Hoy día usted lo puede encontrar eufórico y a las 3 o 4 horas lo encuentra totalmente decaído. Son las características fundamentales de una depresión. Don Santiago Fujimori, una de las cosas que, por ejemplo, el ministro de Justicia ha dicho que no procede el arresto domiciliario. Y mucha gente se ha pronunciado en ese sentido. Hay un vacío legal, no procede, no hay legislación sobre ese tema. Sí, efectivamente. Y se ha dicho que Fujimori tiene que cumplir su condena. Punto, como cualquier ciudadano. ¿Ya está la familia preparada para eso? Mire, efectivamente, aquí no hay una legislación concreta sobre el tema, ¿no? Pero el juez tiene su criterio de conciencia y puede hacer extensivo aquello que está facultado para los no condenados mayores de 70 años. Se les puede dar la detención domiciliaria si el juez tiene el criterio de conciencia de que esto se debe de extender a un enfermo mayor de 70 años, lo podría hacer, ¿no? Ese es el argumento que da el abogado Paco Castillo. ¿Está usted de acuerdo con ese abogado? ¿Hubiera preferido al doctor César Nakazaki? Bueno, eso de la preferencia es cuestión, pues, de Alberto Fujimori, no de Santiago Fujimori. Alberto le tiene confianza y eso es invalorable, ¿no? Ahora, que se va a producir o no se va a producir, eso dependerá, pues, de la decisión del juez, que también hay que respetarla, ¿no? Evidentemente. Durante este enfrentamiento entre queiquistas y albertistas, se produjo un tuit del expresidente en donde señalaba que había que eliminar Caliwarma y volver al PRONA. Y con esto quiero entrar a la política social del gobierno. Pero quiero preguntarle a usted, ¿está de acuerdo con su hermano? ¿O está de acuerdo, en cambio, con quienes se opusieron a esa decisión o a esa opinión? Bueno, los programas sociales en términos generales, sin entrar en particularidades, creo que no están funcionando bien. Ya, pero antes de entrar a eso, yo le he preguntado por una particularidad. ¿Usted estaría de acuerdo en regresar al PRONA o...? Así como está Caliwarma, mejor estaría el PRONA. Pero yo siempre he dicho, los programas sociales deben de ser de carácter temporal. Ni el PRONA ni Caliwarma son de carácter temporal, son de carácter permanente. Entonces, pero el fujimorismo hizo del PRONA permanencia. En un momento, si usted recordará, cuando Foncodes estaba liderado por Alejandro Afuso, se empezó ya los programas, una política de programas sociales con temporalidad, dando el salto del asistencialismo hacia la productividad. Usted me está diciendo que los programas sociales están mal enfocados. En términos generales, sí. ¿Por qué? Porque así como están dados, son de carácter permanente. En lugar de tratar de que la gente que está en una situación de pobreza pueda dar un salto al sector productivo, incorporarse al sector productivo, ese es el fundamento que debe de manejar un programa social. Sin embargo, simplemente
dar una pensión o dar un alimento no conduce a que esta gente que está sumida en la pobreza pueda dar el salto hacia el sector productivo. Sin embargo, la primera dama y el presidente dicen que la política social no solamente es la niña de sus ojos, sino que dicen que es lo mejor que tiene este gobierno, y los organismos internacionales los felicitan, dicen ellos. De hecho, hoy día ha habido una opinión de una representante de un organismo internacional que ha dicho que Caliwarma es una maravilla, que hay que fortalecerlo, que hay que mejorarlo, que es una maravilla. ¿Por qué puede haber una visión desde afuera de los programas sociales, si es que es verdad, y una de adentro? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la pobreza solamente se va a poder eliminar si se genera riqueza, ¿no? Entonces, para generar riqueza hay que tener una política económica adecuada, una política económica que nos conduzca a generar riqueza. Cuando se produce la riqueza, entonces el gobierno tiene que tener una política de redistribución de esa riqueza. Y esa política de redistribución tiene que ser una política de Estado cuyo objetivo fundamental tiene que ser, evidentemente, que la gente que está sumida en la pobreza pueda dar el salto al sector productivo. ¿Estamos ante una política social, realmente social, o estamos ante una política asistencialista clientelista? Así como está, es asistencialista, clientelista, electoralista. ¿Por qué electoralista? ¿Cree usted que de todas maneras la primera dama está buscando la posibilidad de postular? A mí me da, no sé si ella tenga la intención, aunque ella ya lo ha dicho que no va a postular. Todos los políticos dicen que no, para después decir que sí. Claro, pero esta es una política, pues, si es clientelista, es electoralista. Electoralista. O sea, busca votos. Como consecuencia. ¿Busca votos? Evidentemente. ¿Usted cree que al tratar de llegar a 3 millones de personas, en realidad está buscando 3 millones de votos? Así es. ¿Sí? Así es. Aunque sea a costa de primero las arcas y después las filtraciones y el mal manejo dentro de los programas. Claro, porque ese objetivo del clientelismo hace que no se lleve técnicamente el manejo de estos programas sociales, y el hecho de que se produzcan filtraciones puede deberse justamente a que hay un clientelismo sobre los proveedores, ¿no? O hay un favoritismo. Se dan adecuadamente la buena pro de las licitaciones a empresas que tienen experiencia en el manejo de la distribución de alimentos. Esa es una pregunta que habría que hacerse, porque es inaudito que tantos hechos que han ocurrido a nivel nacional sobre un mal manejo de la manipulación de alimentos, no creo que empresas con experiencia en esta materia puedan cometer este tipo de errores. Don Santiago Fujimori, el avión presidencial no deja de ser noticia a través de todos los gobiernos. Con el fujimorismo se trasladó droga en ese avión. Con el toledismo fue el avión parrandero. Alan García no lo pudo vender y lo pusieron a la venta y no pudieron venderlo. Nadie lo quiso comprar. Y ahora este avión, este gobierno anuncia, ¿no es cierto?, la posibilidad de la venta, y después el presidente sale y desautoriza a los ministros. ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo ve usted la situación del gabinete, de la relación entre el presidente y los ministros, de la institucionalidad en el Ejecutivo? Una aclaración antes que nada, ¿no? Eso de que se trasladó droga en el avión presidencial no es tan cierto. En el DC-8, y no fue en el Boeing, en el DC-8, en el antiguo avión presidencial, se descubrió que habían montado ahí una serie de paquetes con droga, que se descubrieron y por lo tanto no se trasladaron, ¿no? Y eso fue... ¿Pero de algún sitio vino o algún sitio se iba? Claro, pues, a algún sitio pretendían ir, ¿no es cierto? De algún sitio venía, sí, de algún sitio venía, y eso estuvo focalizado dentro de, no sé si de la FAP o del grupo de Montesinos, no lo sé. Bueno, o del entorno presidencial. El entorno presidencial, no lo creo. Eso Usted era... no me va a decir otra cosa.
Pero bueno, entremos al tema. ¿Por qué se producen estas desinteligencias, cree usted, entre la canciller, el primer ministro, el presidente? ¿Por qué? Yo creo que hay una falta de coordinación evidente, ¿no? Falta de políticas de Estado concatenadas. Porque decir que por falta de un avión el presidente tiene que hacer escalas técnicas y con esas escalas técnicas está faltando al permiso que le ha dado el Congreso, a mí me parece una incoherencia total, o por lo menos una ignorancia total. Se sabe que este avión, este Boeing, es para viajes cortos, tiene una autonomía de 5 horas, con los tanques adicionales que se le ha puesto. Y entonces, el presidente de la República, cuando realiza viajes cortos, tiene un avión totalmente adecuado porque también necesita solamente pistas muy cortas. Es decir, en el territorio nacional es un avión totalmente adecuado. Cuando tiene que hacer viajes largos al extranjero, es preferible que use el avión comercial, que sale mucho más barato y es mucho más cómodo. Muy bien, pero la pregunta era si usted ve una desinstitucionalización en el Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que hay una total falta de conexión entre los miembros, ¿no? Entre el presidente de la República y sus ministros. No hay una comunicación constante. ¿Por qué? ¿Por un estilo presidencial? Puede ser un estilo, no lo sé, yo no conozco las interioridades del gobierno. ¿Le suena, lo ve usted autoritario? No lo veo autoritario, más bien yo creo que no tiene la comunicación necesaria, las reuniones, las conversaciones necesarias. ¿Relajado entonces? De repente, podría ser. Un estilo relajado del presidente, ser. De poco interés en los grandes temas de Estado. Podría ser. Don Santiago, ¿ve usted reformas en este gobierno? El ministro Castilla y el presidente de la República y varios otros ministros dicen que ningún gobierno ha hecho las reformas que ha hecho este gobierno. Yo creo que ha hecho algunas reformas, pero hay reformas que son muchísimo más necesarias, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, este gobierno ha hecho, ha dado la ley del servicio civil. Sin embargo, tenemos un problema de seguridad ciudadana enorme, y esto es por falta de políticas de Estado respecto a seguridad ciudadana, que es un tema multisectorial. No hay, por ejemplo, ahora que ha estado usted conversando con el jefe del INPE, no hay políticas de readaptación social. Usted le preguntaba, ¿y qué hacen los internos dentro del penal? Están planeando, están llamando por teléfono. Todo eso se podría eliminar si hubiesen políticas de Estado efectivas de readaptación social, que lamentablemente en el Perú pues desde hace muchísimos años no existe, ¿no? Sí, entonces, para usted no se han hecho las reformas necesarias. No. Se están haciendo las periféricas. Creo que se están haciendo las periféricas, ¿no? Y por ejemplo, esto que estoy diciendo de política de readaptación social es una cosa absolutamente necesaria, así como una política de Estado respecto a educación, ¿no? La educación... ¿La reforma que ha hecho la ministra Salas no le convence? No. Es que la educación, para hacer una efectiva reforma de la educación, se tiene que empezar por la base. La administración, el sistema administrativo del Ministerio de Educación es un desastre. Y si esto no funciona, lo de arriba tampoco va a funcionar. Entonces se tiene que empezar por abajo. Así como el INPE. Si el INPE usted habla, le dice al señor Pérez Guadalupe que evite la corrupción, para evitar la corrupción va a tener que hacer primero una reforma administrativa a fondo, porque allí está el foco. Y es igual en el Ministerio de Educación, el foco de cómo esto no funciona está dentro del aparato administrativo. Pregunte cómo funcionan las UGELes, pregunten cuánto vale el nombramiento para ser director de una escuela.
hay todo un foco de corrupción enorme. Don Santiago, ¿y en el ámbito económico productivo cree usted que se está haciendo lo adecuado? Lamentablemente pues se han perdido oportunidades de inversión muy grandes. Yo creo que este gobierno no da signos de confianza para que el inversionista venga y ponga su plata, arriesgue su plata en el Perú. Creo que se han perdido, creo que Conga ha sido el hito que ha marcado este nivel de desconfianza que hasta ahora estamos arrastrando. ¿Y por qué no se ha logrado? ¿Falta de autoridad en el gobierno? ¿Falta de planificación? Evidente, falta de autoridad. El principio de autoridad se ha perdido en este momento, ¿no? Dramático, ¿no? ¿Cambio de gabinete? Yo creo que se convendría hacer un cambio de gabinete, pero tendría que ser un gabinete con elementos realmente técnicos, ¿no? Que no los hay. Que aparentemente no los hay. Don Santiago Fujimori, lo convocaremos nuevamente para hablar de la reforma del Congreso. Eso es un tema que es muy amplio. Por la experiencia que he tenido, creo conocerlo a fondo. Creo que el señor Otárola ha convocado al señor Matute para hacer una modificación en cuanto al sistema administrativo. Esa es una de las propuestas que nosotros hacíamos. Nosotros decíamos que todo el sistema administrativo tiene que ser independiente del sistema parlamentario. El sistema administrativo tiene que estar al servicio del parlamentario, pero en forma independiente, porque el parlamentario no está para manejar fondos. Vamos a conversar de eso ampliamente, porque además está todo el tema de las reformas constitucionales y está el asunto del Senado. Así es que lo convocaremos, ojalá usted pueda venir. Y además está toda la cuestión de la limpieza de las leyes. Y la limpieza de los congresistas también. Muchísimas gracias por su presencia esta noche, muy amable. Muchas gracias, señor Castillo. Vamos a una pausa, regresamos para enjuiciar a Cali Guarmo.